Saludos cordiales para cada uno de ustedes. Soy el profesor Arnaldo Moreno para nuestra 10ª clase de Historia de las Matemáticas. Mis felicitaciones para cada uno de ustedes que sigan acompañando las clases con la misma dedicación. En esta clase estaremos trabajando con la matemática en el siglo XVII, considerando Descartes y la geometría analítica y también el cálculo infinitesimal, los fundadores. La matemática en el siglo XVII cubre uno de los periodos más críticos y fecundos de la historia de la matemática, tanto por el número especialmente elevado de matemáticos relevantes que vivieron en esa época, como por los descubrimientos que en la misma rama se hicieron, descubrimientos que abrieron nuevos campos a la investigación y que permitieron el desarrollo de fecundas ramas de la matemática. Entre los logros más destacados del siglo XVII cabe citar el nacimiento de la geometría analítica, de la mano de Descartes y Fermat, y del cálculo infinitesimal, creación prácticamente simultánea pero independiente de Newton y Leibniz. Ambos descubrimientos supusieron una revolución en la matemática de su época y permitieron abordar con relativa facilidad numerosos problemas. Empecemos con la primera parte importante del aporte del siglo XVII, en este caso la geometría analítica. Se conoce como geometría analítica al estudio de ciertas líneas y figuras geométricas, aplicando técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Lo novedoso de la geometría analítica es que permite representar figuras mediante fórmulas del tipo f de x y es igual a 0, donde f representa una función u otro tipo de expresión matemática. La línea que llevó a la geometría analítica fue: a cada punto en un plano le corresponde un par ordenado de números y a cada par ordenado le corresponde un punto en un plano. La geometría analítica de Descartes y Fermat resulta de particular interés por su magnitud e importancia, el trabajo que había realizado Apolonio sobre las cónicas, en el que ya se advierten respecto al uso de coordenadas muchos aspectos tan similares a los acercamientos modernos, tanto que en algunas ocasiones es juzgado como una geometría analítica que se anticipó a aquella de Descartes y Fermat por 1800 años. Considerando el primer matemático filósofo René Descartes, que nació en el año 1596 en el vientre de una familia bien posicionada económicamente, luego de terminar la carrera de Derecho, tuvo la posibilidad de participar de diversos viajes, gracias a los cuales entró en contacto con grandes intelectuales de toda Europa. Se interesó por un problema que no había podido ser resuelto con anterioridad: el problema de las 3 y 4 rectas de Pappus, que gracias a sus nuevos métodos pudo resolver sin dificultad. Este hecho hizo que se diera cuenta de la potencia de su punto de vista. En consecuencia, escribe la geometría. Pierre de Fermat nació en Francia en 1601 y también egresó en Derecho. Hijo de burgueses, se dedicaba a la matemática en sus tiempos libres. Un año antes que Descartes publicara su conocida obra La geometría, Fermat descubre el principio fundamental de la geometría analítica y enuncia que siempre que en una ecuación aparezcan dos cantidades incógnitas, tenemos un lugar geométrico, al describir el extremo de una de ellas, una línea o una curva. La geometría de Descartes fue publicada en 1637 como uno de los 3 apéndices de su discurso del método, para conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Además, la dióptrica, los meteoros y la geometría, que son ensayos de este método. En el mismo año, Fermat envió a sus corresponsales en París su introducción a lugares planos y sólidos. Estos dos ensayos establecieron los fundamentos para la geometría analítica. El trabajo de Fermat fue más sistemático en algunos aspectos. No fue publicado, de hecho, sino hasta 1679, después de su muerte. Y por esa razón hoy hablamos de la geometría cartesiana en lugar de la geometría fermatiana.
La idea central de geometría analítica es la correspondencia entre una ecuación f de x y es igual a 0 y en el lugar generalmente una curva consistente de todos aquellos puntos cuyas coordenadas x y relativas a dos ejes fijos perpendiculares satisfacen la ecuación. De hecho, ni Descartes ni Fermat usaron sistemáticamente dos ejes de coordenadas en la forma estándar actual. Lo más cercano a ello viene indicado en el principio guía de Fermat. Cuando encontremos dos cantidades conocidas en una ecuación, tenemos un lugar geométrico. La extremidad de una de estas describe una línea recta o curva, como lo hemos dicho. Los trabajos de Descartes y Fermat tomaron juntos acompasadamente los dos aspectos complementarios de la geometría analítica, estudiando ecuaciones a través del significado de las curvas y estudiando curvas definidas por ecuaciones. El cálculo infinitesimal constituye una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad. Una vez construido, la historia de la matemática ya no fue igual. La geometría, el álgebra y la aritmética, la trigonometría, se colocaron en una nueva perspectiva teórica. Detrás de cualquier invento, descubrimiento o nueva teoría, existe indudablemente la evolución de ideas que hacen posible su nacimiento. El cálculo cristaliza conceptos y métodos que la humanidad estuvo tratando de dominar por más de 20 siglos, y una larga lista de personas trabajaron con los métodos infinitesimales, pero hubo que esperar hasta el siglo XVII para tener la madurez social, científica y matemática que permitiera construir el cálculo que utilizamos en nuestros días. El cálculo infinitesimal fundadores. Newton y Leibniz son considerados los inventores del cálculo, pero representan un eslabón en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. Fueron ellos quienes dieron a los procedimientos infinitesimales de sus antecesores inmediatos, Barrow y Fermat, la unidad algorítmica y la precisión necesaria como métodos novedosos y de generalidad suficiente para su desarrollo posterior. Estos desarrollos estuvieron elaborados a partir de visiones de hombres como Torricelli, Cavalieri y Galileo, Kepler, Valerio o Steven. Los alcances de las operaciones iniciales con infinitesimales que estos hombres lograron fueron también resultado directo de las contribuciones de Oresme y Arquímedes. Para tener la perspectiva científica e histórica apropiada, debe reconocerse que una de las contribuciones previas decisivas fue la geometría analítica desarrollada independientemente por Descartes y Fermat. Dando continuidad, tenemos el siglo XVII y la disputa por la creación del cálculo. Vamos a considerar algunos aspectos que se tuvieron en cuenta para la creación del cálculo. Como primer punto, tenemos encontrar la tangente a una curva en un punto. Seguidamente tenemos encontrar el valor máximo o mínimo de una cantidad. Luego, encontrar la longitud de una curva, el área de una región y el volumen de un sólido. Y por último, tenemos dada una fórmula de la distancia recorrida por un cuerpo en cualquier tiempo conocido, encontrar la velocidad y la aceleración del cuerpo en cualquier instante. Estos fueron algunos puntos que se tuvieron en cuenta para la creación del cálculo. Dando continuidad a los fundadores, los trabajos de Newton están motivados por sus propias investigaciones físicas, de allí que tratará a las variables como cantidades que fluyen, mientras que Leibniz conserva un carácter más geométrico y diferenciándose de su colega, trata a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Leibniz no habla de derivadas sino de incrementos infinitamente pequeños, a los que llama diferenciales. Un incremento de x infinitamente pequeño se llama diferencial de x y se denota como diferencial x. Lo mismo ocurre para y, con notación diferencial y. Lo que Newton llamó fluxión, para Leibniz fue un cociente de diferenciales. Resulta muy interesante la larga y lamentable polémica desatada a raíz de la prioridad en el descubrimiento. Al principio la disputa se realizó en el marco de la cortesía,
pero al cabo de 3 décadas comenzó a ser ofensiva, hasta que en el siglo XVIII se convirtieron en mutuas acusaciones de plagio. La polémica se tornó cada vez mayor y finalmente se convirtió en una rivalidad entre matemáticos. La discusión siguió hasta muchos años después de la muerte de los dos grandes protagonistas, y afortunadamente hoy ha perdido interés y la posterioridad ha distribuido equitativamente a las glorias. Hoy está claro que ambos descubrieron este cálculo en forma independiente y casi simultáneamente entre 1670 y 1677, aunque fueron publicados unos cuantos años más tarde. Esta 10ª clase tiene una tarea de 10 puntos como las anteriores. El tiempo para completar el formulario será de 30 minutos una vez abierto el cuestionario. Cada ítem tendrá el valor de un punto. Es un gusto volver a saludarles a todos a través de este medio. Éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes.